En este evangelio que acabamos de escuchar, nuestro Señor nos dice que todos aquellos que han hecho el mal, que hacen el mal, que se dedican a hacer el pecado, serán rechazados al final de sus días. Dios, Señor, cerrará la puerta y ellos le tocarán: Señor, ábrenos. Y el Señor les dirá: no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Insistirán en tocar y le dirán: Señor, te conocemos bien. ¿No te acuerdas que hemos comido contigo y bebido, que hemos estado cuando nos enseñas en las plazas tu doctrina? Y él les repite: no sé quiénes son ustedes, les aseguro que no los conozco. Y nuestro Señor no dice mentiras. Si les dice no los conozco, es porque no los conoce. No tiene por qué conocerlos. Nuestro Señor no conoce el pecado, ni conoce al pecador. San Agustín nos dice en algún pasaje: el pecado es la nada, y nada se hace el pecador. El pecador lleva un camino de vida hacia la nada, hacia la desaparición ante Dios. Qué terrible debe ser el que Dios, Señor, nos diga: no los conozco, porque en realidad no nos conocen. Él nos hizo positivos y hemos llegado a ser negativos. Y así como Dios no conoce la mentira, tampoco nos conoce a nosotros. ¿Acaso le vamos a exigir a Dios que conozca a algún mentiroso? A alguien que dice: yo fui hasta el fondo del mar, sin ningún equipo, sin ninguna protección. Fui hasta el fondo del mar. Gran mentira. ¿Acaso Dios tiene que conocer eso? No le exijamos que conozca la mentira, ni le exijamos que conozca al pecador. El pecador se ha convertido en mentira de vida. Ha hecho de su vida una mentira. Era positivo para realizar cosas positivas, para realizar el reino de Dios. Se hizo negativo por el pecado. Y Dios no conoce lo negativo, ni conoce el pecado ni al pecador. ¿Acaso vamos a exigirle a Dios que conozca algo que ya no es, algo que ha perdido el ser? Vamos a pensar en un vaso lleno con agua. Ese vaso lleno de agua somos nosotros. Nos hizo llenos de agua, llenos de ser, llenos de bondad. Con el pecado, ese nivel de agua va bajando, y bajando, y bajando, y bajando, hasta que ya no hay agua. Si ya no hay nada allí, ¿qué queremos que vea Dios allí? Si ya no somos nada. Sin embargo, nuestro Señor se refiere a aquellos que siguen tocando a su puerta: ábrenos, Señor,
quiere decir que todavía conservamos algo del ser. Se dirige a nosotros como diciendo, si están tocando es que es alguien, pero ya nada más es esa conciencia de una existencia inútil, sin sentido, y la desesperación, la angustia de no poder dejar de existir plenamente, de no poder dejar de ser. Ese es el infierno que llamamos, esa angustia y desesperación de una conciencia que no se realizó, que no llegó a la plenitud, que se quedó en la nulidad. Repito, ese es el infierno, para que así lo entendamos. En algún otro pasaje el Señor nos da a entender esto mismo, cuando nos dice, al que tiene mucho se le dará más, incluso se le dará lo que un pobre tenía, poquito, se le quitará y se le dará al que tiene más, y nadará en la abundancia el que tiene más, y el otro se quedará sin nada. Con esto nos quiere dar a entender que llega el momento en el que somos incapaces de recibir ya la misericordia de Dios. La incapacidad de recibir la bondad de Dios ya, eso debe ser terrible. Ya no soy capaz de recibir el perdón de Dios. Soy incapaz de recibir la misericordia y la bondad de Dios. Y aquello poquito que creía yo tener todavía de vida, de ser, de existencia, se me va a quitar, porque ya no sirve para mí, y se le va a dar al que tiene más, para que sirva de algo aquello poquito positivo que le quedaba a aquel individuo. Se le dará al que puede recibir, y aquel que no puede recibir ya nada, ya no está en el plan de Dios de recibir su vida, de recibir el reino de los cielos. Vamos a continuar. Celebramos hoy la fiesta de todos los santos, de todos los que han atravesado el camino de la vida y se han mantenido fieles, se han mantenido en la unidad con Dios. Todos ellos han alcanzado la meta de sus aspiraciones, llegar a la unidad plena con Dios, que es a lo que llamamos el cielo, la vida eterna. Ese camino se inicia desde el momento en el que tenemos uso de razón y sabemos lo que es bien y lo que es malo, lo que nos eleva, lo que nos dignifica y lo que nos envilece, lo que nos hace basura. De esto nadie es inconsciente. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Hasta los que nunca han conocido el mensaje de Jesucristo, en su corazón, en su conciencia, saben lo que los eleva y lo que los enloda, los envilece.
Se nos dice que la ley de Dios está grabada en nuestros corazones, para que no digamos, es que yo no sabía eso, es que yo no me daba cuenta que eso era pecado, que eso era malo, porque en las mismas entrañas, en la conciencia, llevamos grabada la ley de Dios, que nos indica lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, así que ya sabemos el porqué de nuestra conciencia hacia lo bueno y hacia lo malo. Es ese espíritu divino el que nos indica a cada momento. Pues nosotros que tenemos la oportunidad de conocerlo más ampliamente, de informarnos más ampliamente de nuestros deberes para con Dios, naturalmente la responsabilidad será mayor, porque bien que sabemos lo que teníamos que hacer. Que no nos hagamos tontos al decir, es que yo no sabía que eso era pecado. Con frecuencia, gente ya maduras y que asisten a la iglesia y a las misas, salen con algún aborto premeditado, con algún pecado de haber matado a su hijo en su seno, y como que quieren justificarse, es que yo no sabía muy bien eso, padre, no sabía que era pecado. ¿Ustedes les creen? Yo no. Si continuamente se les está diciendo, informando que hay hasta excomunión, ¿cómo no voy a dar yo cuenta de un pecado de excomunión? Pues de esto Dios Señor nos toma cuenta, y ante Él no podemos alegar que no sabíamos. Él nos conoce muy bien, sabe lo más íntimo de nuestra conciencia, y sabe cuándo nos hacemos tontos y queremos justificarnos ante Dios diciéndole, es que no sabíamos, Señor. Ante Él no hay mentiras. En la lectura segunda que escuchamos, el apóstol San Juan nos dice, ¿en qué forma conocemos a Dios? A Dios se le conoce en la riqueza espiritual de la que esté llena cada quien. Un ser vacío, un ser superficial, estrictamente terreno, entregado a las puras cosas de la materia, de la vida, del mundo, ¿qué espiritualidad pueda tener? Si está vacío, no puede conocer a Dios. A Dios se le conoce, nos dice el apóstol, en la medida en la que nos vamos purificando, elevando. Ahí va apareciendo Dios. Y va apareciendo en nosotros mismos, como si lo fuéramos forjando en nosotros mismos, como si en un espejo nos viéramos lo que éramos antes y lo que somos después de unos años de habernos purificado, de habernos sublimado, elevado, y veremos la diferencia que somos, en qué forma resplandece antes
y después Dios en nosotros. Se irradia, se vive, nos dice el apóstol. Entonces lo vamos a conocer verdaderamente tal y cual es a Dios, porque vamos a ser semejantes a Él. Mientras más nos hagamos semejantes a Él, más lo conocemos. Y hay una gran diferencia entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. El que conoce a Dios, la fe se va convirtiendo en una realidad. Ya casi no es que crea en Dios, ya se ha hecho una actualidad en Él, que ya sabe que Él está en Dios y Dios está con Él. Ya no necesita tanto creer. Mientras más lejos estemos de identificarnos con Dios, más difícil se nos hace creer. Y naturalmente los que están verdaderamente ajenos a Dios, los que no tienen ninguna identificación con Él, sino solamente con el mundo, esos abiertamente dicen, Dios no existe, son los ateos. Pues no existe para Él. Y desafortunadamente en esa vida nunca va a existir Dios en Él. Es imposible que un mundano en ese tipo de vidas, de injusticias, de maldades, de vicios, pueda conocer a Dios. Y con lo mejor, con lo que se justifican, no hay Dios. Por eso hago lo que hago. Pues más bien haciendo lo que haces, es como nunca lo vas a conocer. Sigue en esa vida mundana y nunca lo vas a conocer ni en esta vida ni en la otra. Queremos conocer a Dios, hagámonos semejantes a Él. Tratemos de plasmar en nosotros, como nos dice el apóstol San Pablo, cada vez más y más la imagen de Cristo en nosotros. Y repito, así Dios va apareciendo y va apareciendo nosotros mismos. No tenemos que verlo hacia afuera, sino que lo vemos dentro de nosotros mismos. Como decía San Agustín, Dios es más interior a mí que yo mismo. Y lo conocí en mí mismo. En mí fue apareciendo. No necesito verlo fuera. Ya está en mí y yo lo veo dentro de mí. Vamos a continuar. En este Evangelio, nuestro Señor nuevamente nos recuerda cuál es el mandamiento más importante de nuestra fe, de nuestra religión. Ese escriba que se acerca a nuestro Señor a preguntarle acerca de lo más importante, realmente no tenía una idea plena de qué era lo fundamental en la religión que ellos practicaban del Antiguo Testamento y la de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos habían dividido tanto la ley de Moisés que tenían más de 600 preceptos, unos sin importancia ninguna, otros con poca importancia y otros sencillamente tradiciones humanas, tradiciones que se iban transmitiendo de padres a hijos. Había cierta confusión. Nuestro Señor le aclara qué es estrictamente lo importante.
Nuestro Señor nos habla cientos de veces en la Escritura acerca del amor al prójimo y el amor a Dios. Amar al prójimo es lo mismo que amar a Dios. Si no amamos al prójimo, a quien vemos, nos dice, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Dios nuestro Señor se define a sí mismo, es una definición de él como el amor. Posiblemente haya dos definiciones que Dios da de sí mismo en las Escrituras. Una cuando nos dice que Él es el único, el creador de todo cuanto existe. Y el otro donde nos dice que Él, en su comportamiento, en su vida, en su ejercicio de su vida, siempre es amor, siempre se da a todos. Él no se reserva nada para sí mismo. Él todo quiere darnos. Nos ha dado la vida, la existencia como una prolongación de sí mismo, de su espíritu, de su amor. Y ese espíritu que nos ha dado está llamado a una realización total en Dios otra vez. Todo nos da, al grado que San Agustín llega a decir que Dios estaría dispuesto a cambiar nuestra vida por la suya. Dios se hizo hombre para hacer que el hombre se hiciera Dios. Nos habla continuamente de divinizarnos. San Agustín encontró a Dios en sí mismo. Llegó a la conclusión de que Dios vivía más en él que él mismo, que Dios estaba realmente dentro de él mismo. Y así es. Y si Dios está presente en nosotros, en el ser, lo está también en la actitud del ejercicio de nuestra vida hacia los demás. Si Dios es amor y Dios está en nosotros, nosotros también debemos ser el amor. No podemos ser distintos a Dios. De aquí la necesidad de darnos siempre a los demás. El que vive para sí mismo se pierde para la vida eterna. Aquel que se ama a sí mismo no sirve para la vida eterna. Debemos encontrar la realización de nuestras vidas en darnos, en estar abiertos y comunicados con los demás para hacer el bien, para practicar la caridad. Si nosotros viviéramos plenamente el amor de Dios, Dios estaría en nosotros. El que vive en el amor está en mí y yo estoy en él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. Dios se hace presente en cada situación de caridad que nosotros realizamos. Y así lo vamos acumulando en nosotros mismos. Este es algo difícil de entender, difícil de comprender. En la medida en la que nosotros vivimos el amor, Dios se va haciendo presente en nosotros. Y si nosotros nos vamos convirtiendo en el amor, nos estamos convirtiendo en Dios mismo. Es claro que Dios está en nosotros, en aquel que practica el amor. Queremos conocer a Dios, queremos vivirlo, vivamos el amor hacia nuestros hermanos y ahí se va haciendo presente Dios en nosotros. Se está plasmando en nuestro propio ser Dios mismo como el amor.
ya no solamente como el ser creador de todo, sino como el amor mismo. El que está lleno de amor, ese está lleno de Dios. El que está lleno del amor de Dios, ese ya no necesita ver a Dios como una persona distinta a Él, ya se ha encarnado en mí mismo, ya está presente en mí mismo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que cuando hagamos alguna obra de caridad, no pensemos a ver si Dios me está viendo. Eso no interesa. Lo que interesa es que en esa obra de amor Dios me está llenando a mí, me estoy llenando de Dios, y Dios se está convirtiendo en mí mismo y se está haciendo una realidad en mí, y ya no son dos, ya no es Dios y yo, ya es Dios en mí. Repito, esto no es fácil de entender, pero esa es la realidad última que nos quiere decir Dios nuestro Señor, que viviendo el amor, ahí nos llenamos de Dios, y sabemos que llenarse de Dios es el cielo. El que está lleno de Dios es el cielo. Dios es el cielo. Jesucristo es el cielo. Queremos el cielo, llenémonos de Dios y no nos preocupemos de lo demás. No nos preocupemos de si Dios me salvará. El que está lleno de Dios ya lo tiene. Y si lo tiene, ya tiene el cielo. Ya tiene el reino de los cielos. Por eso es tan importante el amor, porque nos llena de Dios. Nos hace que nos identifiquemos con Dios. Esa es la situación del hombre respecto al amor de Dios y del prójimo. De pie digamos el credo. Creo en un solo Dios,